Hola, ¿cómo están todas y todos la comunidad de Rompeviento Televisión? Pues una semana más tengo la oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones sobre lo que ha estado ocurriendo en días recientes en nuestro país y particularmente quería hoy abordar este tema complicado, este tema dramático, este tema horrible, horroroso de lo que ocurrió en Lagos de Moreno, en Jalisco, con la desaparición de estos 5 jóvenes, entre 20 y 22 años de edad, cuyos, al parecer, cuyos restos han sido encontrados días después, o fueron encontrados días después. La Fiscalía del Estado de Jalisco no ha confirmado todavía a ciencia cierta, digamos, o con un dictamen de ADN, que sea o que correspondan los restos hallados días después, algunos de estos restos calcinados, con las osamentas o con los cuerpos, con la identificación genética de los 5 jóvenes que fueron reportados como desaparecidos justo cuando se encontraron en el mirador de Lagos de Moreno. La desaparición en sí misma llamó desde luego la atención de la comunidad nacional, pero cuando se empezaron a difundir imágenes y videos sobre lo que aparentaba o parecía ser la ejecución de algunos de ellos, esta nota se convirtió en una nota de carácter internacional o de atención internacional. ¿Por qué me quería hacer una pausa en abordar lo que ocurrió en ese momento en Lagos de Moreno? No porque no hubiera sido abordado ya por otros medios, ha sido abordado, profundamente abordado en diferentes medios, en diferentes mesas, en este espacio, en Rompeviento, en Momentum. Hemos hablado y han hablado especialistas sobre lo que ocurrió en Lagos de Moreno. Pero me parecía importante hacer una pausa para intentar no abordar una más de las muchas hipótesis que hay sobre lo que ocurrió o sobre la forma en la que se ocurrieron los hechos, sino sobre todo me gustaría analizar el impacto que tuvo a nivel de la propia comunidad, sobre todo de la comunidad juvenil en México. Ese tipo de agresiones o ese tipo de asesinatos, tanto de desaparición como de asesinatos, lamentablemente están pues normalizados en nuestro país. Desde hace casi 20 años se vive una cruenta, entre comillas, guerra contra los grupos de la delincuencia organizada, con estrategias que han resultado completamente fallidas, en donde pues los grupos criminales o los grandes grupos criminales se han visto empoderados, se han visto en algunos casos incluso protegidos. Recordemos durante el sexenio de Felipe Calderón y García Luna, cómo protegía a uno de estos grandes cárteles. Y bueno, estas estrategias, insisto, han servido para que estos grupos se fortalezcan, crezcan e incluso se empoderen mucho más. Pero uno de los temas que me parece que se ha quedado por fuera es el abordaje de cómo está percibiendo la juventud la presencia de estos grupos delictivos. Y yo lo cruzaría a riesgo de que la comunidad me pueda juzgar ya de viejito, ¿verdad? Y que es una de las posibilidades, pues lo cruzaría con todo este fenómeno de la cultura narco, de la narcocultura que está alrededor, tanto de series, de documentales, de películas, como de la propia música, en la exacerbación de este tipo de música, en donde lo que importa es el arma, el poder, el poderío, donde se hace esta sí apología de la cultura narco, de la narcocultura, va creando un ideario en donde las y los jóvenes, o muchos de estos jóvenes, tienen esta identificación hacia que lo que quieren hacer o que lo que quieren hacer cuando sean grandes es formar parte de esta cultura, de esta narcocultura, de tener este poderío, de tener las armas, de tener el enriquecimiento, los carros, los viajes, y se convierte no solo en una aspiración o en un ideal de un cierto sector de la población, sino que en algún momento se convierte también en una suerte de destino. ¿Y por qué lo coloco así? Porque justo lo que estamos viendo, o el análisis de la información que se ha hecho en lo ocurrido en Lagos de Moreno, tiene que ver con eso. Hay un grupo, un sector poblacional, un sector de jóvenes que está siendo enganchado, captado por estos grandes grupos de delincuencia organizada o medianos grupos de delincuencia organizada para formar parte de sus filas. Este enganchamiento se hace en buena medida a través de pues el ofrecimiento de dinero, el ofrecimiento de este esquema o de este sistema de vida de narcocultura, y eso ha
pues beneficiado en buena medida a los grupos de delincuencia que siguen, digamos, acrecentando sus ejércitos o acrecentando sus bases de apoyo. Esa es una parte, pero la otra parte tiene que ver con lo que se ha documentado también en Lagos de Moreno y en otras partes del país, es el reclutamiento forzado de niños, de jóvenes y adolescentes. Esto que ha implicado o que se traduce que no es suficiente el solo ofrecer esta vida de narcocultura para que jóvenes entre esta franja, entre 18, 20, 25 años, ingresen a las filas de la delincuencia organizada, sino que además la necesidad de tener más combatientes, por así llamarlo, en sus filas, los ha forzado a que realicen este sistema de reclutamiento obligado en donde llegan a comunidades, desplazan las comunidades, literalmente se llevan a los hombres jóvenes al mero estilo de la leva revolucionaria, se llevan a los hombres jóvenes para enlistarlos o para ingresarlos a sus filas. Lo ocurrido en Lagos de Moreno, Jalisco, hay varias hipótesis que relacionan o varias información que relaciona que lo que pasó en ese momento era justo, digamos, una suerte de convencimiento o de fuerza de convencimiento para que algunos de los jóvenes, de los 5 jóvenes desaparecidos, ingresaran a una de las filas del cártel, de uno de los cárteles que tiene la mayor presencia ahí, que es el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué ha implicado o qué tiene, digamos, esta fuerza mediática de lo que impactó? Es que lo que se ve en los videos, por supuesto que tiene un mensaje público, un mensaje político, pero sobre todo tiene un mensaje de terror, un mensaje de miedo a este sector juvenil. ¿Por qué este grupo delictivo graba las fotografías, graba estas imágenes, difunde el video? No es un mensaje dirigido al otro cártel, no es un mensaje dirigido a las autoridades, muy probablemente no es un mensaje ni siquiera dirigido a la sociedad en general. Desde mi valoración, es un mensaje dirigido a la juventud. Tienes 2 opciones, joven: o ingresas a las filas de la narcocultura, arropado por los corridos tumbados, la narcocultura, los videos, la aspiración a tener esta vida, o te ingresamos de forma forzada, o la alternativa entre las dos, que no es alternativa, digamos la salida entre las dos, o te matamos. Hay pocas opciones para los jóvenes en México de esta franja de edad. Una de las propuestas que ha sido del presidente López Obrador es apostarle precisamente a esta franja de jóvenes, a esta franja que no tiene oportunidades de trabajo, que no tiene oportunidades de estudio y que está, digamos, inerme ante estas presiones de los grandes grupos delictivos. Hay una parte de la estrategia del gobierno federal que ha funcionado en, digamos, cobijar a este grupo, a este sector poblacional para reducir la cantidad de jóvenes que se estaban acercando, que estaban ingresando de forma voluntaria a las filas del crimen organizado. Ahora hay que analizar si esta dinámica de reclutamiento forzado, que ya lleva 8, 10 años, cuando menos, de documentación en México, se está exacerbando, y si ahora la política o la práctica común de estos grandes grupos va a ser el reclutamiento forzado, la estrategia del gobierno tendría que dirigirse también a prevenir, atender y a combatir esta no nueva dinámica, pero sí esta nueva forma de terrorificar, de meter el miedo, el terror a la población y particularmente a los jóvenes, a las y los jóvenes. Hay que darles opciones, desde luego, hay que construir opciones para su futuro también, pero también hay que intervenir de manera inmediata para evitar que este tipo de prácticas de terror, este tipo de prácticas abominables, horribles, que van en contra de la propia lógica humana, se sigan presentando a lo largo y ancho de este país. Es una gran llamada de atención lo que ocurrió en Lagos de Moreno. Ojalá que este gobierno y el que sigue o los que vienen sepan atender este llamado de atención e intervengan y eviten que tanto el reclutamiento voluntario como el reclutamiento forzado se convierta ya en una dinámica cotidiana de estos grandes grupos delictivos en nuestro país. Muchas gracias.